Muy buenas tardes o noches, supongo, para ustedes. En este, me han pedido algo sobre la historia del control social, ¿no? De los jóvenes en conflicto con la ley, que es la denominación que antes no se utilizaba. Antes se hablaba de menores infractores, o antes incluso menores delincuentes, menores. La idea de utilizar menores en realidad es un poco peyorativo, entonces mejor es hablar de jóvenes, por más que no sea un término muy académico. Bueno, académico sí, pero no muy jurídico. Los juristas prefieren tener sus compartimentos, entonces, según la Convención de los Derechos del Niño, deberíamos hablar de los niños, es decir, toda persona menor de 18 años. Prefiero hablar de jóvenes, ¿no? Ahora, hablar de la historia del control social, el título mismo ya implica una toma de posición, ¿no es cierto? No se está diciendo la historia de los jóvenes en conflicto con la ley, sino del control social. Implica que hay una intencionalidad detrás de todo, todo este mecanismo de leyes, de instituciones, de instancias. Pero, eh, en realidad se trata siempre de protección, ¿no? Pero ¿protección de quién? Hay una evolución y en realidad hay una tensión. Se quiere proteger a la sociedad de la delincuencia juvenil y de la delincuencia en general, por un lado, y por otro lado se quiere también proteger al joven o a los jóvenes y las jóvenes, porque, claro, se plantea que todavía no están en su plena madurez, que todavía tienen que evolucionar, que tal vez un mal paso en la niñez o en la juventud no debería arruinar toda su vida, etcétera. Entonces, tenemos ahí una tensión entre dos tipos de protección y es una tensión que hoy en día se sigue manteniendo. Hay los protectores de la niñez o de la juventud y hay los protectores de la sociedad. El trabajo de equilibrio que, que es el desafío en realidad de articular esos dos tipos de protecciones, ¿no? ¿Podríamos tener la primera diapositiva, por favor? Utilizando el trabajo que se hace de autores mayormente anglosajones. Ellos hablan de child savers y frente a eso yo pondría los society savers. Child savers son los que quieren salvar a la niñez, ¿no? Los society savers son los que quieren salvar a la sociedad. Y como le dije, esta tensión se vive desde hace mucho tiempo, desde en realidad, por lo menos desde el siglo XVI, ¿no? La siguiente, por favor. Ahí en los Países Bajos, en Holanda más específicamente, se instaura a fines del siglo XVI el Rasphuis. El Rasphuis es una casa donde ustedes ven ahí a la izquierda los jóvenes que están trabajando, que están rayando un tipo de madera que después se utilizaba en varias, tenía varios usos dentro de la sociedad del siglo XVI. Es un trabajo bastante duro porque es una madera brasileña, dice, muy dura, que además produce mucho polvo, etc. ¿Por qué se instauró esta casa de rayado? Raspen es rayar en holandés. Bueno, porque en el siglo XVI las leyes no diferenciaban jóvenes o adolescentes de adultos en cuanto a la práctica penal. Y entonces, mayormente se practicaba la pena de muerte, ¿no? Se colgaba se ahorcaba a los ladrones, por ejemplo. Y a fines del siglo XVI hay en el Consejo de la Ciudad de Ámsterdam alguna gente, ¿no? Mayormente son puritanos, ¿no? De religión. Entonces se dicen, oye, pero tenemos acá un joven de 16 años que ha robado, es verdad, pero lo ha devuelto. Y no es un poco duro colgarlo por esto, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces utilizaron esta salida, instauraron esta casa de, podríamos decir, entre una cárcel y trabajos medio forzados para los jóvenes, para poder salvarlos de la horca.
Al año siguiente se hace lo mismo, Spinhuis, para las mujeres, para las chicas, ¿no? Chicas que habían cometido algún delito o que estaban en la prostitución, etcétera. Estas dos casas son las más antiguas que he encontrado en justamente tratar de proteger a la niñez, tanto jóvenes como varones como mujeres. Sin embargo, esto después de un tiempo se va erosionando como sistema de protección y tenemos eh, trabajos forzados tanto en Espinhas como en Raspail, en otras casas también, en el Hansa, en Alemania del Norte, en Gante, en Flandes, etc. Hay tipos similares de casas que se van instaurando. Sin embargo, también es un negocio. Entonces, poco a poco, esto también empieza a tener mala fama. Hay que recordar que en estas casas, junto con los orfelinatos y las casas que manejaba mayormente las congregaciones religiosas, se mezclaba un poco de todo. Se mezclaban enfermos, huérfanos, minusválidos y también en algunos casos infractores o delincuentes, ¿no? Entonces, lo que tenemos, la siguiente, por favor, tenemos una mentalidad que es una mentalidad que pasa de la protección al castigo, ¿no? Del Rasphuis en Amsterdam, lo único que queda es esta puerta de la fachada, donde se ha restaurado, por supuesto, la casa misma ha desaparecido. Arriba está castigatio, ¿no? Castigar, y hay una frase de Séneca: virtutis est domare qui cuncti paveni, virtud de domesticar todo lo que todos temen. Entonces, ahí en realidad hay como una premonición casi de lo que va a pasar con ese sistema o esos sistemas de justicia juvenil, que va a atravesar un periodo de control porque se teme, ¿no? En el siglo XVIII y con mayor razón en el XIX, con el surgimiento del proletariado, de las ciudades industriales, se va a empezar a temer al proletariado y también a la juventud del proletariado, ¿no? Que cuando no están trabajando van a ir vagando. Y esta vagancia para muchos es como una idea de que esos que van vagando no son útiles a la sociedad, al final se van a volver delincuentes, y tenemos en el siglo XIX sobre todo todas estas leyes sobre la vagancia y para las mujeres todo lo que tiene que ver con la prostitución. Entonces, otra vez ahí vamos a proteger más a la sociedad que a los jóvenes. En la siguiente, por favor. Hasta que otra vez vuelve, ¿no? Es como un altibajo, ¿no? De protección de la sociedad, después protección del joven. Entonces, este ciclo, a fines del siglo XIX, tenemos la famosa iniciativa de un par de señoras, Jane Addams, Lucy Flor y Julia Lathrop, que apoyan para financiar una justicia juvenil, ¿no? Esta famosa Corte de Justicia Juvenil de Chicago, la primera en el condado de Cook, data de 1899. Pero lo que muy pocos saben es que en realidad es una iniciativa privada, ¿no? No es el Estado que empieza con instaurar un tipo de justicia juvenil, sino estas mujeres que empiezan a juntar dinero para pagar a 14 funcionarios que van a ser los que van a dar seguimiento a los chicos que han sido sentenciados por esta corte, ¿no? El presupuesto de esta época son de $15,000 por año, que es una suma enorme en la época, ¿no? Son dólares de 1899. Entonces, ahí tenemos otra vez un surgimiento de una atención a los jóvenes en un sistema más especializado. Ahí, desde hace tiempo ya hay leyes específicas en algunos países, incluso España, Bélgica, etcétera, donde se separan los jóvenes de los adultos en las cárceles, y en algunos casos ya tenemos cárceles más para jóvenes. La siguiente, por favor.
el, frente a lo que pasa en esta corte, empieza a surgir una idea de tratamiento, ¿no? La traducción, he puesto la traducción al ladito, la sociedad puede mandar a niños a correccionales, pero no puede forzarles a reformarse. Para reformar a un niño no hay que cambiar su espíritu, no hay que destruirlo, no hay que romperlo, ¿no? Entonces, eso es lo que tratan de hacer estos reformistas, ¿no? Esos children savers, los salvadores de la niñez. Empiezan a haber cárceles específicas o instituciones específicas para jóvenes. Más allá, vamos a hablar del caso del Perú, pero sigue la idea de hay que encerrarlos porque pueden ser peligrosos, ¿no? Entonces hay que proteger a la sociedad. No es un caso solamente de Estados Unidos o de Europa, también, por supuesto, aquí en América Latina y también en África. Justo estoy haciendo un estudio sobre la justicia juvenil africana y ahí se nota que los colonizadores han importado este sistema de cortes, ¿no?, de juzgados juveniles con las instancias que van a la par, es decir, centros correccionales. Hay que recordar, y eso quisiera dejar en claro, que encerrar a jóvenes o a niños es pernicioso, les afecta para toda la vida. En la siguiente, por favor, hay varios estudios. El mejor estudio que he encontrado es ya de hace un par de años, es el que está a la izquierda. Es decir, ¿cómo verificar la eficacia de un sistema? ¿Está bien o está mal encerrar a los niños? Hay los duros que dicen, claro, hay que encerrarlos porque hay que meterles en disciplina y después ya van a aprender, ¿no? Las chain gangs, etcétera, de tipo Estados Unidos o Bukele en El Salvador. Y hay otros que dicen, no, porque al encerrarlos uno los va a volver peores, ¿no? Hay una crítica de Carlos Pasoldán, un médico higienista de los años 20 del siglo pasado, sobre la Escuela Correccional de Surco. Y dice, ahí los centenares de chicos que entran en esta escuela correccional, que justamente era para tratarlos a los jóvenes delincuentes, salen de ahí mucho mejor armados como para delinquir, ¿no? Entonces, estas escuelas no sirven, sino hacen todo lo contrario de lo que deberían hacer. Son dos posiciones, la mano dura y la mano blanda, por así decirlo. ¿Cómo demostrar que uno o el otro tiene la razón? El gran problema es cuál es, en un estudio científico, cuál va a ser mi grupo de control, ¿no? Porque difícilmente voy a encontrar un grupo de control que tenga las mismas características educacionales, sociales, culturales, económicas que el grupo que estoy investigando, el que va al sistema de justicia juvenil. Hay una excepción, y esto es el artículo, y por eso es tan importante este artículo. Los investigadores ingleses que han hecho este trabajo han revisado más de 1000 parejas de gemelos, de los cuales uno ha pasado por la justicia juvenil y el otro no. Entonces, cuando hablamos de gemelos, estamos hablando de la misma familia, misma condición social, económica, cultural, entonces psicológica. Entonces, es un grupo de comparación ideal, en realidad. Entonces, nadie nunca había pensado en eso o nadie se ha atrevido a hacer este trabajo, que es un trabajo bastante arduo, por supuesto. Entonces, ha revisado más de 1000 de esas parejas y han revisado después de haber estado en contacto uno de los dos gemelos con la justicia, han visto después de varios años cuál ha sido el resultado. Y la conclusión es bastante contundente. Los jóvenes, es decir, la mitad de los gemelos que han estado en contacto con la ley, es decir, que han pasado por lo menos una noche en la comisaría o han sido sentenciados, en su vida posterior, en su vida de adulto, sí han tenido mucho más problemas de contacto con la ley, ¿no?
mientras que la otra mitad, que no estuvo en contacto con la justicia, ha tenido una vida mucho más normal. Entonces, ahí se demuestra claramente que el contacto con la justicia juvenil, el pasar por la comisaría, por el juez y tal vez por un centro juvenil o un reformatorio, tiene un efecto negativo para los chicos en el resto de su vida. A la derecha hay otro estudio, también de 2019, que es el Informe Global sobre la Privación de Libertad. Es un informe encargado por la ONU a Manfred Nowak, que publicó un estudio, está en internet, digamos, es más de 1000 páginas, comparando o investigando la situación de los millones de niños o jóvenes, si quieren, que están encerrados, que sean en reformatorios, que sea en asilos, que sean en instituciones para minusválidos, que sean en centros para migrantes, etc. ¿no? Y sus conclusiones son clásicas, ya se conocen: privar de la libertad a los niños significa privarlos de su infancia, afecta nocivamente la salud mental y física de los niños, y el problema es que no hay alternativas, ¿no? Entonces, está claro que encerrar a los niños no tiene un efecto positivo. Sin embargo, para muchos debería ser el último recurso. La siguiente, por favor. Si vamos a la situación del Perú para ver cómo ha sido este control, les he puesto ahí algunas fechas importantes, ¿no? A fines del siglo XIX, cuando casi están con una corte, ¿no? En la Cook County en Chicago, una corte de justicia juvenil, se empieza una penitenciaría y cárcel departamental de mujeres de Lima en 1896. Es decir, se está separando las mujeres de los varones en la cárcel. Primera vez que se hace en el Perú. En España se hace desde el 34, en Bélgica desde el 32, etc. Entonces estamos un poco atrasados, pero bueno. Disculpen, me equivoqué en la fecha. La fecha es 1891, la penitenciaría. En el 96, la hermana Hermelinda Carrera inaugura un asilo correccional para niñas, justamente para separar a las niñas de las mujeres, ¿no? Y recién en 1902 tenemos la Escuela Correccional de Surco. La Escuela Correccional de Surco es una institución que tiene que acoger a todos los jóvenes en conflicto con la ley. Antes, ya desde la colonia, se metía a los jóvenes que estaban en conflicto con la ley, es decir, los delincuentes o acusados de infracciones, se les metía junto con los demás adultos en las cárceles públicas. Entonces, he estado estudiando un caso de inicios del siglo XIX, 1808 por ahí, donde hay un joven que es acusado de homicidio, que pasa a la justicia, ¿no? Es un caso en la región de Arequipa, pasa al sistema judicial de la época, donde no hay, por supuesto, un juzgado para jóvenes, pero sí recibe el apoyo de un procurador de los pobres, hay un protector de los naturales, hay un alcalde del crimen, etc. Hay todo un sistema bastante formal de justicia que al final igualito lo condena a trabajos forzados en la cárcel de Valdivia, en Chile, por más que el chico tenía 13 años. ¿No? Entonces, se les mandaba nomás a las cárceles de adultos, y en este caso específico con una notita diciendo al director del penitenciario, ¿no? de Valdivia, que este joven es un poco flojo, así que hazlo trabajar bien, ¿no? Eran trabajos forzados. Para el inicio de la República tenemos el mismo sistema. Los jóvenes son mandados a las cárceles de adultos. Ojo, en esta época no solamente son los jueces que mandan a la cárcel a los menores de edad, sino también la propia familia, ¿no? Esto viene de antes, de Francia, por ejemplo, las lettres de cachet, donde una familia podía mandar a la cárcel a un familiar, por más que sea menor de edad.
para disciplinarlo, para evitar que exija su herencia o lo que sea. Los motivos eran varios. Y acá en Perú también había varias familias que mandaban a sus hijos o a sus hijas a las instituciones previstas para los adultos encarcelados, para disciplinarlos, porque ya no podían controlarlos, o en algunos casos para educarlos, ¿no? Aparte del asilo para niñas de la hermanina Carrera, también había instituciones regidas por religiosas, ¿no? Algunas franciscanas, las que tenían mini carrera hasta 1970, pero las religiosas del Buen Pastor, por ejemplo, acogían también a niñas y a jóvenes, mujeres, en dificultad, mandadas por el juez o mandadas por su familia o porque los habían encontrado ejerciendo la prostitución en la calle, etcétera. La familia las manda ahí para educarlas, ¿no? Porque cómo van a la escuela y cómo les preparan para tareas domésticas es una manera no solamente de controlar a la niñez que para algunos era incontrolable, sino también para asegurarle de alguna forma un futuro, ¿no? Entonces ahí sí tenemos gente que manda a sus jóvenes, a sus niños, a sus niñas, a estas escuelas o a la cárcel, y esto dura hasta el Código de 1962, ¿no? Hasta bien entrado la segunda mitad del siglo XX, la familia podía mandar a sus hijos e hijas a estas instituciones. Característica también de esta época es que no hay plazo, es decir, las penas, de alguna forma, porque no hay sentencia como tal, sino hay una pena que tiene que cumplir, no hay plazo. Entonces lo que pasa, los archivos que he encontrado, es que cuando se manda a un joven o a una joven, al joven a la cárcel pública de varones o a la joven a una institución como de las religiosas del Buen Pastor, eh, no hay un plazo. Entonces cuando alguien va, por ejemplo, los propios papás que lo han mandado, dicen, ok, después de una semana suficiente, ya habrá aprendido la lección, van nomás y recuperan al joven. Si no somos papás, puede ser cualquiera que dice, bueno, sé que ustedes tienen a un jovencito de 12, 14 años aquí, yo lo quiero llevar, me lo quiero llevar a mi casa para que venga a trabajar en mi casa. Entonces el alcaide del penal sencillamente firmaba y decía, ok, ha tenido buen comportamiento, se puede ir. Se dan cuenta, hay un sistema bastante arbitrario, ¿no? Los niños ahí son de nadie y mucho menos tienen derechos de ellos mismos. Sin embargo, en 1924 hay un nuevo código penal, un código penal que plantea ciertas medidas para jóvenes. Si son menores de 13 años, solamente tiene una medida, ahí empieza, socioeducativa, es decir, tiene una medida, los devuelven a su casa con una reprimenda o el juez les lava las orejas y dice ya, que no vuelvas a hacer nada. Si tienen entre 13 y 18 años, ahí hay dos posibilidades. O tienen una medida protectora, ¿no? Estamos también ya en la situación de la protección, que no es menor de 2 años, ¿no? Y termina cuando el joven cumpla 21 años. Entonces, igualito no hay un plazo por el delito, por la infracción, sino sencillamente hay una medida de mínimo 2 años que puede durar hasta máximo hasta los 21 años. Si es un caso grave, es colocado en la escuela correccional por un plazo mínimo de 6 años. Entonces ahí no se podía decir, bueno, solamente robó, que sea un par de garinas, no es para tanto. No, no, son mínimo 6 años para los jóvenes infractores entre 13 y 18 años. Si tienen entre 18 y 21 años, lo mandan a la cárcel, no a la correccional para los jóvenes, sino a la cárcel de frente, con una pena no menor a 10 años. Entonces ahí la edad sí implica que hay una pena diferenciada. Mínimo 6 años si está en la correccional, mínimo 10 años si se va a la penitenciaría.
Se instaura también los juzgados de menores en 1924 y se habla también de la posibilidad del peligro moral que significa o que podían significar estos jóvenes para la sociedad. El Código Penal prevé la escuela correccional de Surco, que ya existe, y si no, escuelas o granjas correccionales en cada departamento en las casas de adultos. Eso es típicamente una ley que vamos a volver a encontrar en el Perú, donde se plantean alternativas, pero que nunca se cumplen porque no hay, sencillamente, no hay recursos. Hay una dejadez del Estado que plantea una ley muy bonita, hecha por los teóricos, pero después no hay dinero para implementarla. En 1924 también tenemos una Declaración de los Derechos del Niño, una declaración universal, afirmada o ratificada en la Sociedad de Naciones, ¿no? El precursor de Naciones Unidas, 1924. Es típicamente una declaración no vinculante, por supuesto, de modelo tutelar, donde se le debe cosas al niño, ¿no? Al niño extraviado, al niño delincuente, se le debe ciertas prerrogativas, ¿no? De vida, de alimentación, etc. Pero no es vinculante. En el 1959, 25 años después, perdón, hay otra declaración del niño que es no vinculante, pero que está basada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48. Ustedes se acuerdan que los primeros artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que no puede haber discriminación por raza, por sexo, por opinión, por religión, etc. Sin embargo, hay un elemento de posible discriminación que no han tomado en cuenta en la Declaración Universal, y es la de la edad. Es evidente que hay una diferencia entre niños y adultos. Sin embargo, en la Declaración Universal no hay una diferenciación como tal. Por lo tanto, lo que tenemos es, en el 59, una Declaración de los Derechos del Niño, donde se especifican 10 grandes principios de protección del niño. Todavía no son derechos del niño, sino son derechos para el niño. Y es en el 59 que por primera vez en un texto como este aparece la idea del interés superior del niño. El interés superior del niño que después se va a desarrollar en la Convención. En el Perú tenemos un Código de Menores en el 62, ¿no? Que implica un sistema de juzgados específicos para menores, un sistema de juzgados que impide que la familia ya no pueda mandar a sus hijos a los reformatorios o a la escuela correccional, que mientras tanto ya pasó a Maranga, ¿no? Después de haber pasado por Jesús María un ratito. Entonces, estos juzgados de menores también van a aplicar un control sobre los chicos, y ya hay como 7, creo en esta época como 6 o 7 centros juveniles, lo que después va a ser los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación, ¿no? El más grande, por supuesto, en Maranga, y con un déficit estructural de personal, de recursos, etc., ¿no? El hecho de que estos centros en realidad son cárceles, ¿no? Por más que en la época no se podía decir, pero son cárceles de menores porque tienen su cerco eléctrico alrededor, la policía en la época de la Guardia Republicana los resguardaba, el personal era un personal que optaba por la disciplina, etc. Hay que decir que este sistema de centros juveniles ha pasado por lo menos 9 instancias distintas. Es decir, han estado probando. Y ahí se ve que en realidad el Estado no le ha interesado mucho, porque recién a fines del siglo XX se empieza a tener un sistema de tratamiento. Antes cada uno hacía lo que podía. Este sistema ha pasado por los hermanos de las escuelas cristianas, ¿no? Los hermanos de La Salle han tenido
30 años, la escuela de Surco, ha pasado por el Ministerio de Justicia Culto, ha pasado por INAPROMEF, ha pasado por INAVIF, por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Educación, por el Poder Judicial y ahora por el Ministerio de Justicia, ¿no? Se dan cuenta que en realidad no hay mucho interés, sino cada uno trata de inventar la pólvora y vuelve a empezar de nuevo, con un enfoque más desde la salud, cuando el MINSA lo tiene, con un enfoque supuestamente más educativo, cuando lo tiene el Ministerio de Educación, con un enfoque más de protección social, cuando lo tiene el INAPROMEF o el INAVIF, pero en realidad están probando cosas, pero nadie tiene en realidad un plan muy específico. Hay que recordar también que no hay, de esta época prácticamente no hay archivos. Cuando quise hacer una investigación sobre el Maranga, la primera cosa que me dijeron ahí en Lima es, bueno, no tenemos archivos porque es la primera cosa que los chicos queman cuando hay una revuelta, ¿no? Ok, traté de hacer lo mismo en Arequipa, igual. No hay archivos, obviamente. Uno, porque son destruidos por los interesados, ¿no? Dos, porque muchas veces las propias instituciones, cuando hacen la transferencia, no hacen el envío de los archivos al archivo de la Nación o al archivo departamental, como deberían hacer. Por lo tanto, es muy difícil encontrar material. Al final, lo que se tiene son los expedientes del Poder Judicial. En Arequipa he encontrado los expedientes desde el año 1900 y entonces ahí he podido revisar como 1500 expedientes para hacer una pequeña historia del tratamiento. En el 89 tenemos la Convención de los Derechos del Niño, famosa convención que ha tomado 10 años en elaborarse, pero que es un paso gigantesco en adelante porque se reconoce al niño no como objeto de derecho, sino como sujeto de derecho. Y ahí, por más que siga habiendo un intento de control social, por supuesto, por lo menos el principio del sujeto de derecho está enmarcado dentro de la Convención de los Derechos del Niño. Uno de los puntos que para mí es el más resaltante es el derecho a la opinión y el derecho a ser escuchado. Porque el derecho a hablar libremente, esto ya está en la Declaración del 48, pero el derecho a ser escuchado es mucho más fuerte. En todo acto que involucra de alguna forma a un niño, es decir, a una persona menor de 18 años, hay la obligación de escuchar, de preguntar por la opinión y de escuchar por la opinión del niño. Eso quiere decir que un juez, antes de juzgar, tiene que preguntar al joven, al niño, su parecer. Y no solamente es una escucha pasiva, sino es una escucha activa, en el sentido que la medida que toma el juez tiene que argumentar por qué no tomó o sí tomó en cuenta la opinión del niño. Es decir, no solamente hay que escucharlo, pero si no se sigue la opinión del niño, hay que decir por qué. Y esto es un arma muy fuerte en la mano de los sujetos, en los protagonistas que desde la convención se vuelven los menores de edad, los niños de menores de 18 años. El Perú es uno de los países de los primeros países, creo que es el tercero, en ratificar la Convención de los Derechos del Niño. No sé, no creo que sea por convicción, sino más bien por política de imagen. Eso le obliga a cambiar su código del niño, su código de menores, perdón, y entonces en 92 sale un código de niño y adolescente que es revisado en el año 2000. Tenemos después, en el 2017, un código de responsabilidad penal del adolescente, pero con esto pasa algo igual como con el Código Penal del 24, es decir, prevé un montón de cosas que hasta ahora no se implementan, ¿no? Hace casi 10 años que existe el Código de Responsabilidad Penal, pero todavía no está en plena aplicación. ¿Por qué? Porque se posterga su aplicación, los reglamentos, etc. Estamos en otra vez una ley que se queda en el papel porque no hay no hay cómo aplicarla. Y este año tenemos la nefasta ley 32.300 que reduce la edad de imputabilidad penal
para adolescentes de 18 a 16 años en ciertos casos, ¿no? Es decir, en casos cuando el Código Penal prevé ese tipo de pena y esta infracción o este delito ha sido cometido por un joven de 16 o 17 años, entonces se le va a aplicar el Código Penal de los adultos y se le va a mandar a la cárcel de adultos. Esto es algo, probablemente en el seminario han hablado ya de esta ley que no solamente es inconstitucional, sino que va por encima de todas de la Comisión de los Derechos del Niño y de todas las normas internacionales. Es interesante que la justificación de esta ley no tiene el respaldo de los que han sido consultados. Se consultó al Ministerio de Educación, al Ministerio de Justicia, al Poder Judicial, antes de promulgar esta ley, y estas tres instancias se han negado, han dicho que esta ley no puede pasar. Sin embargo, el Congreso igualito la aprobó. Lo interesante es que la justificación de esta ley es la alta tasa de delitos graves cometidos por jóvenes de 16 a 18 años. Ahí hay tal vez dos puntos que aclarar. Primero, el mismo Estado, y esto lo demostró el Poder Judicial, el mismo Estado no tiene cifras para demostrar esto. Entonces, estamos en lo que dicen los periódicos, en lo que dicen los políticos, en lo que piensa la opinión pública, pero no hay cifras como para justificarlo. Y segundo, es bien interesante que el Congreso aumenta las penas para los jóvenes, pero al mismo tiempo no hace nada, sino todo lo contrario, para acusar o para sentenciar a los que utilizan de esos jóvenes. Porque si en el caso de que hubiera jóvenes sicarios o jóvenes que cometen graves delitos, mayormente no lo hacen de motu propio, sino lo hacen porque hay adultos que los utilizan para sicariato y todo lo demás. Pero todas las leyes de los últimos años han protegido a los adultos, a los delincuentes, los grandes delincuentes adultos, y están más bien otra vez utilizando los jóvenes como ovejas negras, ¿no? Para que carguen con el escarnio y la culpa de toda la sociedad. Pero bueno, ahí está la ley 32.300. Si vamos ahora a las instituciones, la siguiente, por favor. Actualmente tenemos 4 sistemas de justicia juvenil, lo que no nos facilita la tarea. Tenemos la modalidad cerrada, las cárceles de adultos, a cargo del INPE, donde por el momento en septiembre la última cifra que he encontrado es de 101 chicos. Interesante, todos son en Lima, están encerrados en cárceles de Lima, o en el norte o en la selva. Pucallpa, Iquitos y después, claro, Trujillo, Chiclayo, Piura, etc. En el sur no hay. No sé si los jueces del sur tienen los pantalones mejor plantados como para no aplicar esta ley utilizando el control difuso, por ejemplo. Pero bueno, en la modalidad cerrada están esos 101 jóvenes por el momento de 16 a 17 años. Hay que decir que con el código de responsabilidad que se está aplicando, se puede dar penas a los jóvenes hasta 10 años, entonces, fuera de la ley 32.300. Entonces, el máximo de la pena para un joven no es pena, sino una medida socioeducativa, bonito eufemismo, ¿no? Es hasta 10 años. Entonces, pasando al Código Penal de adultos, no cambia mucho. Pero bueno, claro, el INPE no tiene capacidad para acoger a esos jóvenes, ¿no? Es decir, el personal del INPE está acostumbrado, está formado, está capacitado para administrar adultos de 18 para arriba, no adolescentes de 16 a 18. Entonces, no tienen la infraestructura, no tienen personal calificado, no tienen el espacio ni los programas adecuados para estos jóvenes. Los meten en el programa CREA, que es lo más cercano a los adolescentes que podrían tener, pero no tiene un programa específico y tampoco está preparado para eso. No hay ningún curso
el último año que he revisado, no ha habido ningún curso para el personal del INPE para ver qué hacemos con jóvenes de 16 y 17 años. Entonces los van a tratar igual que a los adultos. Después tenemos la modalidad cerrada, que está a manos de 10 centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación, de los cuales uno solamente es para mujeres, que es Santa Margarita, ¿no? Que está ahí en la Avenida La Paz. Eso quiere decir que las chicas menores de 18 años que son sentenciadas a una medida socioeducativa con privación de libertad, las tienen que mandar a Lima, con lo cual se anula todo contacto con la familia, todo seguimiento y todo apoyo que se puede dar desde la familia, ¿no? Sin embargo, la familia es indispensable en la rehabilitación y en el tratamiento de los jóvenes en conflicto con la ley, pero aquí no es posible, ¿no? En agosto, que es la última cifra que he podido consultar, había 1914 chicos y chicas en el sistema de justicia juvenil cerrado. Ahora, están a manos del PRONASEC. En el PRONASEC tenemos igualito un problema de personal, ¿no? Y de infraestructura. Mayormente tenemos infraestructura muy vieja, ¿no? En Arequipa, por ejemplo, de locales de 1953, tiene más de 70 años. Ya se imaginan cómo, ¿no? Segundo, en el PRONASEC, 6 de los 10 directores son ex policías. Entonces, claro, probablemente que han ganado sus galones en zonas policiales, en jefaturas de criminología, de investigación, etcétera, pero no es exactamente el perfil que se necesita para un centro juvenil donde se tiene que dar tratamiento a los jóvenes, ¿no? No hay que hacer investigación criminológica. Tienen un déficit de personal. En total, en promedio, perdón, hay un psicólogo por 59 chicos y en algunos casos hay más chicos por psicólogo, ¿no? En Trujillo hay 116 chicos por un psicólogo y Trujillo es una plaza brava, como ustedes se pueden imaginar. En Huancayo hay un psicólogo por 135 chicos y en Ancón, donde están los mayores, hay un psicólogo por 154 chicos. Entonces, ¿qué va a hacer un psicólogo en seguimiento de 154 chicos? En un mes ni siquiera los puede ver una vez, aunque sea una hora cada uno. Imposible, ¿no? Además, el PRONASEC es el último eslabón de una cadena donde los jueces mandan nomás a los chicos con penas que van desde un par de meses hasta 10 años. 1 de cada 5 chicos que está en los centros juveniles, en esos 10 centros, tiene penas mayores de 5 años, hasta 10 años. Entonces ya no estamos en un sistema de justicia juvenil donde el internamiento es la última ratio y tiene que ser por el tiempo más reducido posible. Si no, estamos en un sistema de justicia retributiva como para los adultos. Entonces, ¿qué hacer con un chico que está por 10 años en un centro juvenil? Claro, una vez que llegan a 18, los mandan a Ancón, al pabellón del PRONASEC, pero ¿qué hace con eso? El resultado es que más de la mitad de los chicos en los centros cerrados, específicamente 58%, casi 2/3, son mayores de 18 años. Entonces, el PRONASEC, que es el Programa Nacional de Centros Juveniles, la mayor parte de su público ya no es joven, sino ya son adultos, legalmente. Tienen 18 años para arriba. Gran problema. Hay un sistema de modalidad abierta, los SOAS, los Servicios de Orientación Adolescente, donde actualmente hay 1.606 chicos, que tiene la ventaja que esos chicos, por el tipo de infracción cometida, no van a los centros cerrados, sino tienen que ir a un SOA. Hay, si me acuerdo bien, como 28 SOAs a nivel nacional, entonces mucho más cerca de su casa. No tienen que estar encerrados, sino van una vez a la semana, una vez al mes, a recibir una charla o a ver al psicólogo, al educador o al trabajador social. Entonces es un sistema abierto donde, de hecho, tienen
pasan por el Poder Judicial, pasan por un juez, pero ya no son encerrados. Y tenemos el último sistema, que es el de modalidad restaurativa, que es un programa del Ministerio Público que, gracias a la ley, puede aplicar la remisión fiscal. Es decir, cuando se aprenda a un chico o una chica que ha cometido una infracción y si cae dentro de las categorías previstas en la ley, el Ministerio Público, es decir, el fiscal, puede reunir al joven o la joven con su familia, y eventualmente debería, pero prácticamente no lo hacen con la víctima, para decir, bueno, está mal lo que has hecho, pero lo puedes reparar y te comprometes a tales reglas de conducta, volver a la escuela, ir a la posta médica, seguir un tratamiento contra la adicción de drogas, etc. Y en este caso, una vez, si cumples con esas reglas, tu caso no va a pasar al juez. Entonces, no entran al sistema de justicia penal juvenil, y entonces, una vez que han cumplido, ya se queda todo tabla rasa y todo queda en orden. Es muy difícil encontrar cifras, las últimas son del año 2023, pero hay más de 2.000 chicos que están en este sistema. Entonces, 4 sistemas que no hace fácil el seguimiento, pero por ahí vamos, y tenemos algo de 5 o 6.000 chicos que están en esos sistemas. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la evolución del 2010 al 2024, según cifras del Ministerio Público, de su programa, y del PRONASEC, o antes del Poder Judicial, de Centros Juveniles, de la Dirección de Centros Juveniles. Dicho sea de paso, es muy difícil encontrar cifras coherentes, y eso, supongo, impide que haya una política de justicia juvenil. Se quiere un control social, se quiere un control de la delincuencia juvenil, igual que la delincuencia de adultos, pero no hay cifras, porque las cifras, si usted compara las cifras de la policía con los de la fiscalía, con los del Poder Judicial, con los del INPE, con los del INEI, no corresponden. ¿Por qué? Porque tienen grupos de edades distintos, tienen calificaciones de infracciones o de delitos distintos, son sistemas totalmente autónomos, lo que hace imposible relacionar las cifras, ¿no? Ahora, si no tengo cifras fidedignas, no puedo tener una política contra la criminalidad. Y si no tengo una política basada en cifras, tampoco puedo evaluar los avances, ¿no? Entonces, en esa situación estamos, a pesar de algunos intentos. Pero bueno, va a costar mucho unificar los sistemas estadísticos, pero sin sistemas estadísticos uniformes y coherentes no tenemos posibilidad de planificar. Yo no sé, cada uno planifica un poco con la Ouija, supongo, pero no hay cómo hacerlo seriamente. Ahí tenemos la evolución de 15 años. Abajo está el sistema de justicia restaurativa, que ha aumentado constantemente, ¿no? Empezó con un centro y después ya ahora están con 10 centros, me parece, algo así. Los 23, 24 centros, entonces va aumentando. El anaranjado son los SOAS, el azul son los centros juveniles y el amarillo es el total. Ahora, ¿qué se nota? Los últimos años hay un bajón ahí, es 2020, 2021, que es el COVID, que no solamente había menos delincuencia probablemente, porque la gente no salía tanto, por lo menos en 2020, 2021 ya se regularizó todo, pero sobre todo hubo menos ingresos al sistema, porque los jueces se dieron cuenta que ¿cómo voy a mandar a un chico a un centro juvenil si ahí no tienen los medios de protección? No hay alcohol, no hay mascarillas, no hay guantes, etc. Entonces mejor lo mantenemos fuera del sistema. Lo mismo pasó en los penales. En los penales, en esta época, ingresaron 10.000 internos menos. Seguían saliendo normalmente por cumplimiento de pena y algunos por las leyes que se sacaron específicamente para el COVID, pero eso fue mínimo.
pero el gran impacto fue que ingresaron mucho menos. Acá también ingresan mucho menos. Pero ¿qué vemos? El sistema de justicia restaurativa y el sistema de los SOAS ha sido instaurado para evitar que los chicos vayan a los centros cerrados. Esto es el objetivo, porque todos sabemos que en los centros cerrados se malogran más los chicos y las chicas, no hay duda. Uno que otro se salva, pero más por excepción que por regla. Entonces, se han instaurado sistemas alternativos para evitar el internamiento en centros cerrados. Pero ¿qué vemos? Que por más que suban la cantidad de chicos y chicas atendidos en los sistemas abiertos, en estos dos de abajo, el sistema cerrado se ha mantenido prácticamente. Ha bajado un poquito en el tiempo del COVID y otra vez estamos hoy en día, en 2025, estamos prácticamente con las cifras de internamiento de antes del COVID. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Es que de un momento a otro los chicos se han vuelto doblemente peligrosos, ¿no? Porque si miramos 2010 estamos en un total con 4.000 y pico, y en 2024 estamos más de 8.000, es decir, más del doble. ¿En 15 años se ha duplicado la delincuencia juvenil? No. Lo que pasa es que los jueces siguen mandando los que antes mandaban al centro cerrado y más bien el sistema ha captado a nuevos infractores, a nuevos jóvenes en conflicto con la ley, los que antes no caían en el sistema o que se liberaba, anda tu familia porque no es nada grave, ahora cada sistema tiene que justificarse y entonces los mantiene. Entonces la red que se está echando a los jóvenes está recogiendo mucho más jóvenes ahora que antes. Y eso es peligroso, porque los sistemas alternativos en realidad no ayudan a disminuir la cantidad de jóvenes que hay en los sistemas cerrados, sino más bien aumenta la cantidad de chicos que están drenados en el sistema. La siguiente, por favor. Acá tenemos la evolución del 2018 al 2025. Como ven, el total, son solamente del PRONASEC, ¿no? El total, más o menos, estamos en mayo del 18, estamos con 3.800 y ahora estamos con 3.500 y pico, ¿no? Entonces, poco a poco se está recuperando. El único bajón que hubo en los centros cerrados, el naranjado, es durante el COVID. Y eso duró casi un año, ¿no? Entonces, hasta los del SOBA había un poco más. Ahora otra vez se mantienen y estamos ligeramente subiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad nuestro sistema está captando más chicos. Para ir terminando, la siguiente, por favor. Las cifras que tenemos de destino del personal de cada grupo, he tomado cifras del 22 porque las tenía a la mano, espero darlas del 25 ahora de agosto también. En el PRONASEC, a fines del año 22, ¿no? Como ven, 38% del personal de PRONASEC trabajaba en la administración, 3% en servicios, entonces en total 41%, 22% en seguridad y solo 37% está en tratamiento. Es decir, profesores, tutores sociales, educadores, enfermeras, psicólogos, etc. 37% del conjunto. Hoy en día, la última cifra que tengo, a ver, estamos casi igual, estamos en 38%, ha subido un por ciento. Sin embargo, todavía sigue mucho mejor que el INPE, que dedicaba el 71%, ahora es el 73%, algo así, de su personal a seguridad, 16% a administración y solo 13% a la rehabilitación, ¿no? Es decir, igualito psicólogos, enfermeras, trabajadores sociales y educadores. Claro, si dedicas 13% de tu personal a tu función principal, eso nunca va a funcionar. El PRONASEC está un poco mejor con 37%, pero tampoco es lo ideal, ¿no? Les he dado las cifras de cuánto, qué personal tenían, entonces nunca es adecuado.
hay un desdén estructural, diría, del Estado. Es decir, formula leyes, pero después no invierte en los recursos necesarios para la aplicación de las leyes. Por lo tanto, el Estado es el primero en no respetar sus propias leyes. Les he hablado del Comité de los Derechos del Niño, por la Convención. El Perú tiene, por la Convención, porque es vinculante, tiene la obligación de cada 5 años mandar un informe. Durante 10 años, sencillamente, el Perú no mandó ningún informe al Comité en Ginebra. Recién el año pasado, la ministra de la Mujer ha mandado un pequeño informe. Entonces, como que hemos suscrito una convención, pero en realidad nos importa, porque claro, ya sabemos que el comité nos va a decir que no tenemos una justicia especializada, que los centros juveniles no deberían tener tanta gente, que no se aplica la regla de que el internamiento tiene que ser la última ratio y por el menor tiempo posible, etc. Ya sabemos lo que van a decir, así que mejor no mandamos nada para que no nos diga nada, pero es una obligación. No debería, si seguimos así, no debería sorprendernos que algún día alguien en la autoridad decida de salir de la Convención de los Derechos del Niño. Pero bueno, seguimos con la siguiente diapositiva, ya vamos terminando. Les dejo acá la referencia, la página web, donde pueden bajarse los documentos del Observatorio de Prisiones Niños Libres, que es una asociación sin fines de lucro en Arequipa, que plantea trabajos sobre la justicia juvenil, sobre todo, y en general sobre también las informaciones sobre las cárceles, ¿no? Tenemos acá un estudio psicológico sobre lo que piensan los chicos que están en los centros juveniles, cómo evalúan, cómo viven el tiempo, y a la derecha un congreso que se realizó por el Bicentenario sobre justicia juvenil en América Latina y en el Perú. La página web, si toman 2 segundos para anotarla, con mucho gusto los pueden bajar estos documentos sin costo alguno, sencillamente lo bajan nomás. Y si vamos a la siguiente, ahí sí me voy despidiendo, muchas gracias, ahí está mi correo electrónico por si acaso alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. Muchas gracias por la invitación otra vez y felicitaciones con la realización de este encuentro nacional e internacional sobre responsabilidad penal de los adolescentes. Felicitaciones a los organizadores. Muchas gracias, George.